en esta mañana. Padre bendito que estás en los cielos, te queremos dar gracias, nuestro Señor. Alabamos tu nombre porque tú eres grande, tú eres misericordioso. Gracias, Señor, por las visitas que tenemos esta mañana. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Gracias, Señor, por poder permitirnos estar con ellos y recibirlos en esta iglesia. Igual te doy las gracias, Señor, por cada hermano y hermana que está en esta congregación, Señor, que dispusieron su corazón para poder venir a adorarte, Señor. Padre, nuestro propósito al venir a la iglesia es que tu palabra nos hable, Señor, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos instruya y que tu palabra nos alimente, Señor. Por eso, quita cualquier distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita, Señor, cualquier estrés, temor, tristeza que tengamos. Y ayúdanos, oh Señor, a poder ver tu palabra y apreciar como tal es. Señor, queremos estudiar este libro de Hechos. Abre nuestro corazón a él, Padre. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos guíe. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, que están desanimados, que por algún motivo, Señor, no vinieron a la iglesia. Guarda su corazón, Señor, que tu Espíritu Santo obre en sus vidas para animarlos y ayudarles en la situación que estén. Padre, tú eres bendito. Oramos y te agradecemos por este momento, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, y los voy a invitar a que me acompañen en el libro de Hechos. Vamos a empezar a estudiar todo el libro de Hechos. Y es interesante porque este libro realmente es emocionante. Este libro de Hechos nos va a enseñar cómo realmente nace la iglesia. Porque si usted se pone a pensar hasta este momento, hasta este punto de la Biblia, la iglesia no existe. En el Antiguo Testamento no hay ni una referencia a una iglesia. Existía o existe el pueblo de Israel. Pero en la sabiduría y en el plan del Señor, Él diseñó un organismo, no una organización como algunos lo quieren ver, sino un organismo vivo, donde Cristo es la cabeza, donde sus elegidos, donde sus escogidos son parte de ese cuerpo. Y esa es la iglesia. De hecho, la Biblia hace mención que los ángeles están aprendiendo de la sabiduría de Dios en la iglesia. Los ángeles no se esperaban, por decirlo así, esta jugada o este movimiento de parte de Dios. Pero el Señor nos quiere enseñar cómo crea la primera iglesia. Y eso es lo que es el libro de Hechos. Diferente a lo que hemos estudiado anteriormente, algunas son cartas que eran directas a una iglesia. En este momento, lo que está tratando de hacer el libro de Hechos es narrarnos la historia. Y yo les decía a los jóvenes en la escuela dominical el domingo pasado, a veces la historia es importante, un tanto aburrida para algunos, un tanto desconectada, si no miramos lo que Dios quiere hacer, pero importante y necesaria. Y podríamos decir así, Hechos es un libro de historia. Es un libro en el que narra y cuenta la historia de cómo los apóstoles o cómo Dios utilizó a los apóstoles para crear la primera iglesia. Si ustedes se fijan en el título de su Biblia, dice Hechos de los Apóstoles. En inglés son Actos de los Apóstoles. Hay algunos comentaristas que sugieren, de hecho solo se mencionan 4 de los 11 apóstoles en este libro. Hay algunos de los comentaristas que sugieren que el libro podría mejor llamarse Hechos de Jesucristo o Hechos del Espíritu Santo, porque sin duda alguna el autor principal sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. El protagonista real que actúa en y a través de los apóstoles es el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver cuando estudiemos cada uno de estos pasajes. De hecho, el Espíritu Santo se menciona 70 veces en este libro. Y por eso les digo, algunos sugieren que podría llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y este libro realmente es muy importante porque nos habla del nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Y nosotros como una iglesia debemos prestar atención a cómo esta iglesia primitiva, a esta primera iglesia, respondió al gran desafío de la gran comisión. Es muy importante para nuestras vidas y nos muestra también cómo estos discípulos obedecieron al Señor extendiendo el evangelio y cómo se crearon muchas iglesias a lo largo del libro de Hechos. Hay 2 maneras en que podríamos, por decirlo así, bosquejar o dividir el libro de Hechos. Número 1, algunos sugieren que a través de la geografía. Ustedes saben lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y en todo
los confines de la tierra? Bueno, algunos sugieren que podemos dividir el libro de Hechos. En primer lugar, se trata acerca de la iglesia en Jerusalén, después se trata de la iglesia cuando se esparce en todo Samaria y Judea, y luego cómo llega la iglesia hasta los confines de la tierra, en este caso, hasta el Imperio Romano. Pero hay otros que sugieren que el libro de Hechos se podría dividir en dos partes, a través de dos personajes importantes. ¿Quién es? El apóstol Pedro, del capítulo 1 al capítulo 8, se muestra cómo el ministerio del apóstol Pedro empieza a enseñar y a predicar el evangelio. De hecho, en el capítulo 2 vamos a ver la primera predicación de Pedro, a ver cómo le va a este pequeño aprendiz del Señor Jesucristo. Pero no solamente está Pedro, sino que está de manera paralela el otro apóstol, el apóstol Pablo, del capítulo 9 al capítulo 28. Entonces, dependiendo de los gustos, dicen algunos comentaristas, podemos bosquejar o entender el libro de Hechos. Nosotros, hermanos, nos vamos a tratar de detener en algunos versículos, estudiar detenidamente esos versículos y ver cómo esos versículos tienen aplicación a mi vida. Yo quiero motivarlos y animarlos a que usted pueda leer el libro de Hechos. Sé que estamos teniendo una lectura diaria como iglesia, pero sin duda alguna va a ser tan refrescante y tan necesario para su vida que usted se siente, se haga un cafecito o un té y se ponga a leer el libro de Hechos. Y anote si tiene preguntas, observe algunas cosas de la primera iglesia y a medida vayamos estudiando los domingos por la mañana, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo enseña nuestras vidas a través del libro de Hechos. Nosotros siempre mencionamos o pensamos que la obra de nuestro Señor Jesucristo terminó ¿dónde? En la cruz. Pero no debemos realmente olvidar el trabajo que Él continúa haciendo actualmente en el cielo. Solo hay una persona en este momento que está en el cielo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, Él vino al mundo encarnado, el Dios Todopoderoso, a través de una virgen, creció, vivió en obediencia a Dios sin pecado y fue obediente hasta la muerte y murió en la cruz. Pero no todo acaba ahí. Él resucita al tercer día y está en el cielo. Y la labor que está haciendo actualmente en el cielo es orando por nosotros, dirigiéndonos, guiándonos y ayudándonos a través de su palabra. Así que el ministerio o la obra del Señor Jesucristo no terminó, y eso es importante porque lo involucra a usted y me involucra a mí. La espiritualidad que nosotros tenemos hoy en día es tan importante porque es continuar la obra del Señor Jesucristo. Él vino a rescatar, a buscar y a rescatar a los perdidos. Y sin duda alguna hay muchos que están perdidos todavía. Por lo tanto, el Señor lo hace parte a usted y a mí en esta gran obra, en esta gran misión. El libro que Lucas escribe nos enseña cómo realmente el Señor Jesucristo sigue obrando a través de la iglesia. Y Él no ha terminado de trabajar, sino que continúa en su obra en esta tierra hasta que Él venga. Porque esa es la promesa, ¿verdad? El Señor va a regresar un día y estaremos con Él por la eternidad. Pero mientras tanto, la iglesia debe continuar. Mientras tanto, esta gran comisión debe continuar. Así que no debemos olvidar que la obra o el evangelio no termina con la muerte de Cristo. Hay mucho más que contar y eso nos va a decir el libro de Hechos. Si ustedes van conmigo al capítulo 1, miren lo que dice en la primera parte. En el primer tratado, oh Teófilo. Bueno, en primer lugar debemos entender que quien escribe este libro es Lucas, el doctor Lucas. El Señor Jesucristo rescató a muchas personas, dentro de ellas uno era médico y uno de ellos apoyó al apóstol Pablo. Y de hecho vamos a leer que este libro es tan interesante porque en primer lugar empieza a narrar en primera persona lo que sucedió. Pero luego se involucra Lucas en el hecho de decir, no solo eran ellos, sino que ahora somos nosotros, dice, en el momento cuando está con Pablo. Entonces podemos deducir que es Lucas quien empieza a escribir este libro. Y si ustedes se acuerdan lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 1, ese es el primer tratado al que está haciendo referencia Lucas aquí en Hechos 1:1. Se los leo rápidamente. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Dice,
ya que hay muchos que han tratado de ordenar la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas, tal como nos la enseñaron desde el principio los que lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de las palabras. A mí, dice Lucas, me ha parecido también conveniente, después de haber investigado con mucha diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas ante las cuales has sido instruido. Nosotros miramos cómo la intención que pone el Espíritu Santo en Lucas es ordenar las cosas, dice. Hay muchas cosas, dice Lucas, que entre nosotros han sido ciertas, pero yo he querido investigarlas, dice Lucas. Trabajó casi como un reportero, como un investigador, dice, investigarlas, ¿para qué? Para ponerlas en orden, pero también para enseñarlas, para ponerlas en tu mano y en tu corazón, oh Teófilo, para que las aprendas, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruida. Probablemente Teófilo era un cristiano que estaba empezando a seguir al Señor Jesucristo. Y si ustedes se fijan en Lucas, dice ahí, oh excelentísimo Teófilo. Diferente, aquí en Hechos ya no se le llama excelentísimo. La palabra excelentísimo da la idea de que él era alguien importante en la política, por decirlo así, era un procurador romano, por eso era un nombre distinguible para Teófilo. Oh excelentísimo, oh excelso Teófilo, era de la manera respetuosa en la que se dirigían a personas realmente importantes. Pero cuando pasa el tiempo y se termina de escribir todo Lucas, ahora Hechos ya solamente lo llama oh Teófilo. Oh querido, oh amado Teófilo, en ese primer tratado enseñé algunas cosas y ahí lo dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido. Y si ustedes se acuerdan, Lucas, ¿cómo termina? Con la muerte del Señor Jesucristo, la resurrección y cuando Él se va al cielo. Hasta ahí termina el libro de Lucas. Y Lucas, ahora en Hechos, quiere darle una continuación, quiere darle una secuencia. Es como decir así, ya no solo es una película de una parte, sino que Lucas se decide o se dispone a escribir la segunda parte de esta película. Y es realmente interesante lo que el Señor hace en el libro de Hechos. Hay un comentarista que dice, leo Hechos 28, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y dice, con esta cita se concluye el libro que termina sin concluir. Con esta cita se concluye un libro que termina sin concluir y concluye sin terminar, para hacer un juego de palabras. Y es que eso me parece interesante en el libro de Hechos. No hay una conclusión. Ustedes ven que hay un inicio, hay un saludo, pero no hay una manera de cierre. Simplemente queda abierto. Y dice que Pablo está en una casa alquilada, tal vez ya pasado de años, predicando acerca del reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Y la pregunta que podríamos hacernos, ¿por qué tal vez la intención de Lucas o del Espíritu Santo es no concluir, es no cerrar el libro de Hechos? Porque sin duda alguna un libro que menciona el nacimiento de la iglesia no se concluye porque usted y yo continuamos escribiendo este libro. Continuamos la secuencia, o por decir así, la tercera parte de lo que Lucas ha estado tratando de hacer acerca de Jesucristo. En este libro vamos a encontrar una narración llena de viajes, de intriga, de persecuciones, de juicios, de escapadas, de encarcelamientos, de ejecuciones, tantas cosas, tantas dinámicas, desde algunas perspectivas o calles polvorientas de Jerusalén, incluso hasta ciudades grandes como Antigua Grecia, cruzando ríos, cruzando mares, las aguas del Mediterráneo, y cómo llegan hasta la glamurosa Roma. Y Hechos nos va a enseñar la historia de la iglesia desde sus orígenes, pero dice un comentarista, conocer la historia no solamente son sobre principios de algo, sino que más bien es una oportunidad de encontrar nuestra identidad como cristianos, de ver cuál es nuestro fundamento y cómo eso nos motiva a celebrar y recordar las conquistas que el Señor ha hecho a lo largo de los tiempos a través de la iglesia. Pero también este libro es una invitación a conocer la historia de la iglesia, de su iglesia.
este libro nos invita a ver la obra del Espíritu Santo y la proclamación del Evangelio y la soberanía de Dios, obrando en cada una de las circunstancias que se dan en la narrativa. Hay algo que vamos a notar y va a ser importante que usted lo tome en cuenta. La manera en que Hechos nosotros lo vamos a entender no es tan similar a lo que nosotros aprendemos de las cartas. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Santiago, Santiago decía, oren, hagan esto, hagan aquello. De manera directa, Santiago estaba escribiendo y ordenando a una iglesia. Hechos no está ordenando a una iglesia. De hecho, Hechos no está dirigida a ninguna iglesia, solo está contando la historia. Entonces, vamos a tener el cuidado, y se lo voy a ir enseñando poco a poco, que no es tan correcto sacar prácticas directas del libro de Hechos, porque podemos llegar a equivocarnos y a tomar algunos pasajes, por ejemplo, como Hechos 16:31, donde está Pablo con un carcelero y Pablo le dice, tú y tu casa serán salvos. Y uno toma versículos como ese y dice, no, yo con estar con el Señor, venir al Señor, ahora toda mi familia va a ser salva. Y ya vamos a ver que no es lo que realmente está tratando de enseñar ese pasaje. Por eso vamos a tener el cuidado de leer Hechos como una narrativa, como una historia, pero con toda la certeza de que hay enseñanza y hay aplicación a nuestra vida. Y el día de hoy, a través de estos versículos, solo vamos a ver esta pequeña introducción del versículo 1 al versículo 5. Vamos a ver dos recordatorios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dos recordatorios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo, o lo que está tratando de hacer Lucas a escribirle en esta introducción o este prólogo a Teófilo. Dos recordatorios de la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos motivan a continuar el mandato de proclamar el Evangelio. ¿Y cuáles son esos recordatorios? Su ministerio y su promesa. Su ministerio, versículo 1 al 2, y su promesa, del 3 al 5. Así que empecemos viendo las palabras que empieza a escribir Lucas al excelentísimo, o tal vez ya no tan excelentísimo, Teófilo. En el primer tratado, el libro anterior, Lucas, oh Teófilo, yo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahí parémonos, porque es sumamente interesante cómo Lucas recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan, Lucas es un libro que está tratando de enseñar acerca del Señor Jesucristo, poner en orden el Evangelio, todo lo que Jesús hizo. De hecho, hay un libro como Juan que dice que no todas las cosas que Jesús hizo fueron escritas, porque dice que si se escribieran, no alcanzarían los libros del mundo para poder contenerlas. Pero lo más importante que Dios ha querido plasmar para usted y para mí están en estos libros. Y dice, en ese primer tratado, en Lucas, yo te narré, yo te describí todas las cosas que Jesús, y miren aquí las palabras, comenzó a hacer y enseñar. Qué importante el orden que Lucas escribe estas cosas, porque el Señor Jesucristo no solamente dio mandatos, no solamente enseñó, sino que las hizo en primer lugar. Y aquí podemos poner la primera aplicación para nuestra vida. Antes de poder hacer algo en la iglesia, debemos ser. ¿Ven lo que le dice el Señor Lucas a Teófilo? Todas las cosas acerca de Jesús que Él comenzó a hacer y a enseñar. Hermanos, nosotros no podemos ordenar o pedir cosas sin antes no vivirla. Y eso es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo tenía una enseñanza que estaba respaldada por su ejemplo y no al revés. Porque si nosotros tenemos una enseñanza que no está respaldada con un testimonio, no va a ser eficaz, no va a ser tan atractiva para las personas. Y esto ya nos involucra a cada uno de nosotros, nos involucra en el testimonio. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos decir que somos hijos de Dios, pero realmente es nuestra vida la que va a dar mayor certeza o la que va a dar más testimonio acerca de eso. Lucas escribe y dice que todo lo que está escrito, lo que Jesucristo hizo y enseñó. Importante notar que Jesús primero hizo y luego enseñó. o por decirlo así, la enseñanza tiene que concordar con lo que se hace. La enseñanza tiene que concordar con lo que se hace. Y en primer lugar, los predicadores, nosotros debemos vivir lo que predicamos. No tiene que pararse ningún pastor
ninguna persona en este púlpito a decir las palabras de Dios sin antes vivirlas, sin antes tener el temor de tener una vida correcta delante del Señor. También los maestros, las maestras, no deben de pararse ante los niños y abrir la palabra de Dios sin antes vivirla, sin antes ser ellos quienes están dando testimonio con sus vidas de esta enseñanza. Y esto es tan importante porque hoy en día vemos mucha desacreditación en las iglesias. Hay mucho juzgamiento o señalación ante algunas iglesias. ¿Y qué dicen? No, es que en esa iglesia no viven lo que predican. En esa iglesia no hacen lo que enseñan. Y esa fue una de las acciones que condenó el Señor Jesucristo. ¿A quiénes? A los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos de Israel en ese momento. Y el Señor Jesucristo los apuntó y les dijo, ustedes son hipócritas, porque ponen a la gente cargas pesadas que ustedes no están dispuestos a llevar. Ustedes ponen a las personas cargas tan pesadas, órdenes, mandamientos tan difíciles, que ustedes ni siquiera son capaces de poder cumplirlos. Por eso el Señor Jesucristo después mira a sus discípulos y les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque sabía que había una diferencia entre lo que ellos predicaban y lo que ellos vivían en realidad. Pero aquí tenemos en primer lugar el ministerio del Señor Jesucristo. Ese es el primer recordatorio. El Señor Jesucristo nunca enseñó algo que no lo vivió. De hecho, hay un comentarista que dice que Jesucristo nunca hizo un discurso sobre el amor, sino que más bien amó con su conducta ejemplar, y esa conducta es más grande que un discurso que podría haber pronunciado. Dice, Jesucristo nunca habló acerca de las atenciones sociales, pero cuántas veces no alimentó multitudes, sanó enfermos y resucitó muertos. El Señor estableció un mandamiento del amor fraterno que identificaría a los cristianos como seguidores suyos, pero les dice, como yo os he amado, así ámense unos a otros. El Señor Jesucristo entendía la importancia de realmente vivir un evangelio, de no solamente enseñarlo, de no solamente predicarlo sin algún fundamento. Hermano, y esto tiene que exhortar nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente estamos demostrando o qué es lo que estamos reflejando con nuestras vidas? Muchas palabras bonitas, muchos pensamientos pueden salir de nuestra boca y de nuestro corazón, pero si nuestras vidas no están alineadas a lo que realmente Dios quiere, no vale la pena. No es una enseñanza eficaz, no es una conducta que el Señor quiere para nuestras vidas. Y por ejemplo, también tenemos al apóstol Pablo. Él enseña y dice, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Y esa es la aplicación que nosotros tenemos que sacar. Antes de poder hacer algo, tenemos que hacerlo. Antes de poder enseñar, tenemos que hacerlo. Padres, cuando ustedes instruyan a sus hijos en los caminos de Dios y quieran reprender, recuerden también vivir esas enseñanzas. Recuerden también ser un ejemplo palpable para sus hijos. Porque muchas veces los niños no quieren venir a la iglesia, porque los padres enseñan que a veces se puede faltar, porque los padres a veces son displicentes en el hecho de asistir. No, y no nos vamos porque hay que descansar. Y el niño va tomando esa conducta y el niño va aprendiendo acerca de esa situación. Y después dice, hoy no quiero ir porque quiero descansar. Y se dan cuenta cómo nosotros somos parte del problema y la culpa en esta sociedad de cómo tantas personas se han alejado del Señor, porque no estamos mostrando un ejemplo verdadero. Y decirlo así, somos una iglesia puesta en la colonia Galeras, alrededor de los Naranjos, que necesita ser luz, que necesita ser ejemplo. Hermano, y es tu responsabilidad tener un testimonio. Es tu responsabilidad vivir el evangelio diariamente en tu vida. Sé que somos imperfectos, sé que estamos en el proceso de madurar, sé que vamos a ir aprendiendo cada día, pero en lo más que tú puedas, trata de imitar a Cristo y no dejes que el mundo te seduzca. No dejes que el mundo te consuma. No dejes que el mundo marque los patrones de tu vida, sino que sea la sagrada palabra de Dios quien te lleve a cumplir la voluntad del Señor. Por el bien de tu familia, por el bien de tu iglesia y por el bien de tu propia vida. Así que tenemos en primer lugar este recordatorio
del ministerio del Señor Jesucristo, y este fue un ministerio eficaz, este fue un ministerio exitoso, tal vez no como en términos humanos, sino porque Él vivía lo que predicaba. Pero ¿qué más dice Lucas acerca del ministerio del Señor Jesucristo o la labor que Él hizo? Versículo 2. Estas fueron todas las, bueno, ahí dice en el primer tratado, te narré todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Y aquí enlaza el ministerio del Señor Jesucristo, por decirlo así, pasando la autoridad, ¿a quiénes? A sus apóstoles. El Señor Jesucristo empezó a enseñar, pero él sabía que en un momento él iba a dejar la tierra. Él sabía que en un momento él iba a partir y él se dispuso a orar por un equipo. Él se dispuso a orar por colaboradores. Él se dispuso y puso sus ojos en personas que seguirían proclamando el mensaje del Evangelio. Y estos, en primer lugar, fueron sus discípulos, sus apóstoles. Él los escogió. Lucas, de hecho, en el capítulo 6 nos narra cómo el Señor Jesucristo oró muchas veces y dice, después de haber orado, escogió y fue y empezó a llamar uno por uno. Llamar a Pedro, llamar a Jacobo, llamar a Felipe, a Juan, después llamó a Mateo, y así uno por uno el Señor lo fue involucrando y lo fue rescatando para poder ser servidor en su reino, para poder ser un apóstol distinguible por la autoridad que él iba a pertenecer. Y esto nos pone a pensar que también nosotros estamos involucrados, porque si nosotros, hoy en día ya no tenemos apóstoles, hoy en día ya no tenemos estos discípulos que se menciona directamente, pero en una parte o de cierta manera, nosotros seguimos esta línea de aprendizaje o nosotros seguimos esta línea de enseñanza del Señor Jesucristo. Miren conmigo lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados o fundamentense, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y miren lo que dice en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Lo que le enseña Pablo a la iglesia de Éfeso es decir, hay alguien que es sobre todas las cosas, y ese es el Señor Jesucristo, es la piedra angular, es la cabeza de la iglesia. Pero sin duda, esa cabeza escogió personas, apóstoles y profetas, y eso es lo que vamos a ver en Hechos, cómo los apóstoles y como profetas en el Nuevo Testamento empezaron a enseñar acerca de la iglesia, recibieron la palabra de Dios directamente, como hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para poder enseñar. Pero esos hombres dejan la tarea también en nuestras manos, dejan la tarea en la iglesia. A mí me parece interesante porque el Señor Jesucristo involucra y hace parte en este plan soberano a seres pecadores, a seres débiles, a seres que en muchas maneras somos inútiles, pero es la gracia de Dios en nuestra vida, es la gracia de Dios sobre esta y muchas iglesias. ¿Qué dice 1 Corintios en el capítulo 1? Que Dios escogió a los más débiles, a los más frágiles de este mundo. Y muchas veces nosotros queremos jactarnos tal vez de nuestros talentos, de nuestras capacidades, de nuestros recursos y nos olvidamos que es Dios quien nos escogió. No estaríamos aquí si el Señor no hubiera puesto su mirada en nuestras vidas. No estaríamos en esta iglesia o no estaríamos conociendo y amando al Señor Jesucristo si no fuera porque Dios nos escogió a usted y a mí. A estos apóstoles los escogió para una labor y tarea específica. A usted y a mí nos escogió para otra época, para otro tiempo, pero también nos escogió para ser parte de su cuerpo. Y debemos alabar y agradecer al Señor porque somos inmerecedores, hermanos, de esta gracia. Somos indignos de poder recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y más aún,
de ser parte de la tarea del Señor Jesucristo. Esta tarea que continúa por los siglos hasta que Cristo venga, usted es parte de esta tarea. Usted está involucrado, usted está llamado a ejercer sus dones, su talento, a predicar el Evangelio y ser parte de la proclamación del reino de Dios. Versículo 2. Hasta el día que Jesucristo fue recibido arriba y después dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo leímos en Efesios. Ya no necesitamos más mandamientos, ya no necesitamos profetas, ya no necesitamos personas que nos vengan y digan, yo traigo una palabra nueva y fresca de parte de Dios. Esta es la palabra fresca y nueva de parte de Dios. Efesios dice que nosotros debemos fundamentarnos o todas nuestras prácticas, nuestra conducta, lo que la iglesia hace, debe salir de aquí. No de la tradición, no de lo que otros hacen, no de lo que a alguien se le ocurra mejor, o no de lo que hoy en día la sociedad diga, no, es que así es mejor para atraer personas. Y muchos se equivocan y olvidan los principios bíblicos en los que la iglesia debe fundamentarse. Por eso, hermano, toda enseñanza que salga de este púlpito tiene que traer enseñanza directa en Dios. Si no, no es de parte de Dios y no es necesaria para nuestra vida. Primera de Pedro dice que todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad está en este libro, está aquí. Por eso, hermano, los mandamientos que el Señor ha puesto, la palabra que el Señor nos ha dado, tenemos que ponerla en alto. Y como le dijo Pablo a Timoteo, sé un portador de esta palabra, levántala en alto, ponla en alto, no solo en la iglesia, en tu vida. Que la palabra de Dios cobre sentido en tu vida. Porque muchos dicen, no, la palabra del Señor tiene poder, es preciosa, consuela, pero a veces no está en nuestras vidas. A veces no está de cerca en nuestros corazones. Y por eso motivamos, y por eso queremos que como iglesia tengamos una lectura diaria de la palabra de Dios. Porque hay días donde van a ser difíciles, hay días donde la carne va a querer volver a las antiguas prácticas, hay días donde nuestro cuerpo va a querer pecar, donde nuestro hombre interior va a querer dejarse llevar por el mundo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz para poder entender y consolar todo lo interno de nosotros y poder llevarnos y ayudarnos en Dios. Así que, hermano, yo te motivo a que tomes tu Biblia diariamente y la pongas en un lugar importante en tu casa. Vamos a ver en el capítulo 8 de Hechos, un hombre que realmente me encanta el deseo y el anhelo y el hambre que tenía este hombre de Dios. Es el eunuco. Hechos capítulo 8. Dice que él venía de adorar a Dios en Jerusalén, porque en ese momento solo había un templo, entonces solo en ese lugar adoraban. Pero él fue y adoró y dice que ya cuando venía de regreso, venía leyendo la palabra de Dios. Qué interesante. Pónganse a pensar, hermano, ¿cuántas veces ustedes, saliendo de la iglesia, saliendo de un estudio bíblico, van y buscan más de la Biblia? Y uno dice, no, ya leí la Biblia, ya estuve en la iglesia, cheque, se acabó, ya cumplí mi parte. Pero este hombre en Hechos 8 nos enseña el deseo y el hambre que él tenía por la palabra de Dios. Venía de adorar, venía tal vez de escuchar alguna predicación, algún sermón, venía de leer la palabra de Dios, pero en el camino él tenía hambre de más. Y él empieza a leer Isaías. Y el Señor lleva a Felipe y dice, acércate a ese carro. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No, le dice. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y ahí entonces Felipe empieza a enseñarle y a darle sentido a la palabra de Dios. Ahora, se dan cuenta lo importante no solamente de leer, sino también de aplicarlo a nuestra vida, de entenderlo para nuestra vida. Es decir, estamos leyendo Levítico, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tenemos que decir nosotros. ¿Cómo realmente puedo sacar una enseñanza de esto? No solo es leer por leer, no solo es leer por cumplir, es leer para aplicar, leer para entender y vivirlo en nuestras vidas. Versículo 3. El Señor Jesucristo no solamente hizo y enseñó, sino que también dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estamos hablando acerca de dos recordatorios que Lucas hace para que nosotros podamos tener
motivación y continuar el mandato del Señor Jesucristo. Y el primero es el recordatorio del ministerio del Señor Jesucristo. Y vimos que Él, en primer lugar, hizo y enseñó. Luego, Él escogió y dio mandatos a sus discípulos. Pero aquí vemos que en tercer lugar, Él resucitó y se apareció con pruebas indubitables, dice la Biblia, o con pruebas que no tienen duda, con pruebas certeras, con pruebas creíbles, y apareciéndose a estos discípulos ya resucitados, hermano. Y eso es lo que dice el libro de Corintios, que en el capítulo 2 creo que resume de manera más precisa y más extensa a cuántas personas el Señor Jesucristo se les apareció. Es decir, piensen en esto, Él muere, pero a los 3 días Él resucita y lo empiezan a buscar, no está el cuerpo, el Señor se le aparece a las mujeres, se le aparece a aquellos hombres que van de camino a Emaús, se le aparece a sus apóstoles, a sus discípulos. De hecho, Tomás no lo podía creer y le dice, tócame, le dice el Señor, para que veas que sois verdadero. Y ya vamos a ver que en muchas ocasiones también, incluso el Señor Jesucristo resucitado comió. Eso me parece interesante. Y no es que Él tenía hambre después de 3 días, no es que Él no había comido por haber estado muerto. Él comió para enseñar a sus discípulos que Él era hombre, que Él había vuelto a la vida como un ser humano, que Él había resucitado de la muerte. Porque por ahí muchos creían que el Señor Jesucristo había resucitado, pero como un espíritu, como un fantasma, y que su cuerpo ya no existía, había desaparecido. Y no, el Señor Jesucristo apareció, como dice aquí, con pruebas fehacientes, con pruebas totalmente creíbles de que Él había resucitado. Y estuvo 40 días con estos hombres. 40 días en los que, ¿qué hicieron? Jesucristo les hablaba o les enseñaba acerca del reino de Dios. Y eso me llama la atención porque sin duda alguna el Señor sabe cuánta capacitación necesitamos nosotros o cuánto aprendizaje necesitamos nosotros acerca del reino de Dios. Y eso es lo que venimos a la iglesia, aprender acerca de Dios. La escuela dominical, cada estudio es diseñado para que nosotros podamos aprender acerca de Dios. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo, y como recordatorio, esto es importante, y esto es fundamental. El Señor Jesucristo no solamente murió, sino que Él resucitó, y hoy en día está a la diestra del Padre. Está esperando el momento preciso para poder volver por su iglesia. Pero mientras tanto, nos está ayudando, hermano, está orando por nosotros, nos está guiando. Por eso todavía podemos y debemos clamar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así como Él ayudaba a sus discípulos, así como Él consolaba a sus discípulos, así también Él está listo y dispuesto para poder ayudarnos a cada uno de nosotros en cómo cumplir y cómo vivir en el reino de Dios. Este reino de Dios es el ámbito o la esfera en donde todos sus súbditos, nosotros, sus elegidos, se sujetan voluntariamente a la autoridad divina. Y es lo que dice Pablo, ¿verdad? Antes éramos extranjeros, éramos extraños a las promesas, pero ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de ese pueblo tan precioso que el Señor rescató. Así que este es el primer recordatorio de la obra del Señor Jesucristo, su ministerio. Pero ahora miremos a partir del versículo 4 su promesa. No solamente el Señor Jesucristo o no solamente Lucas recuerda ese ministerio en el que Él enseñó y vivió, que dio mandatos y que Él resucitó fehacientemente, sino que ahora recuerda una promesa dada a los apóstoles, que también nosotros somos parte de este recordatorio. Versículo 4, y estando juntos, o literalmente dice comiendo juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿el qué? La promesa del Padre. Estando juntos, comiendo, el Señor Jesucristo les ordenó, les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino más bien, o por el contrario, quédense en Jerusalén para que esperen la promesa del Padre. Y dice Lucas, la cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, esta promesa
que el Señor Jesucristo está haciendo referencia, Él ya se las había dado anteriormente. Y ahí sí vamos a leer Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a hacer referencia a dónde realmente o cuál es la promesa que el Señor hace. Está directamente en el versículo 49, pero vamos a leer desde el 44. Dice, y le dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros. Dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Este es Jesucristo hablando. Todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese o que el Cristo sufriera, pero resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros seréis testigos de estas cosas. Versículo 49, y subráyenlo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Otra vez, esta es la promesa que mi Padre hizo a vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Vamos a leer un texto más antes de entender todo esto. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4 hace una referencia en el versículo 5, donde dice, capítulo 4, versículo 5, aquí yo les envío al profeta Elías, este es Malaquías profetizando, antes de que venga el día de Jehová, grande y temible. Y dice, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso es los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y ustedes se dan cuenta cómo la sociedad está corrupta, cómo la sociedad está tan desunida entre padres e hijos, hijos y padres. Pero el versículo 5 dice que él va a enviar un profeta como Elías, y se fue Juan el Bautista, antes de que venga el día de Jehová, el día del juicio. Y es decir, nosotros estamos esperando un día en el que el Señor realmente va a derramar su ira sobre todos los pecadores y todos aquellos que no hayan pedido perdón al Señor, que no hayan entregado sus vidas a Cristo, van a recibir la ira directa de Dios. Pero miren también lo que dice Isaías, y si quieren tal vez se los leo yo, Isaías 40, versículo 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Juan el Bautista, ustedes se acuerdan, en Lucas capítulo 3, yo soy uno, dice, que clama en el desierto, pero viene detrás de mí uno, de cual dice, ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, cuando venimos otra vez a Hechos, él hace una referencia que van a ser investidos, dice, con poder desde lo alto. Y aquí es importante que entendamos cómo funciona el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no actúa de la misma manera que actúa en el Nuevo Testamento. Es decir, el Espíritu Santo no actúa en la misma manera que está actuando en usted como actuó en el Antiguo Testamento. Siempre ha existido desde la eternidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hasta este momento, directamente Hechos capítulo 2, hasta ese momento el Señor no derrama o no pone el Espíritu Santo en la vida de todos sus hijos, en la vida de todos sus escogidos.
Antes, el Espíritu Santo se manifestaba para ayudarles y para capacitarlos. Venía el Espíritu Santo sobre Sansón y Sansón hacía algunas obras sorprendentes. Venía el Espíritu Santo sobre David, sobre Saúl, y los capacitaba en cierta manera para actuar en algunas áreas, pero no moraba permanentemente. No actuaba todo el tiempo con ellos. De hecho, un ejemplo bien claro, y pueden leer, es la vida de Sansón. Dice que el Espíritu Santo venía, pero a veces cuando él desobedecía al Señor, el Espíritu Santo se iba. Pero eso no ocurre con nosotros. Eso no funciona de la misma manera con nosotros, porque el Señor en Joel capítulo 2, eso lo vamos a ver más adelante, Él había prometido que Él iba a derramar el Espíritu sobre todas las personas, sobre todos los creyentes. Y es hasta este momento donde el Señor les recuerda que esa es la promesa. Estando juntos en Jerusalén, les dijo que esperaran la promesa del Padre. Y esa promesa tiene relación con lo que dice el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5 de Hechos capítulo 1. Porque Juan dice, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días, o prontamente, es la idea de Lucas ahí. Ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo prontamente. Y hay una idea que quiero aclarar porque se ha escuchado en muchas iglesias o tal vez en muchos cristianos. El libro de Juan menciona que el Señor Jesucristo va a venir para bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. Y muchas personas piensan que tal vez es de manera sinónima, es decir, porque Dios se representa a veces en la zarza a través del fuego. Bueno, el bautismo del fuego va a ser como ese Espíritu Santo dentro de nosotros, y realmente esa no es la idea. Cuando Juan está enseñando acerca del bautismo del fuego, está hablando acerca de la ira. Es decir, nosotros jamás se nos tiene que ocurrir pensar de pedir un bautismo acerca del fuego, porque prácticamente usted está pidiendo la condenación para su vida. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del fuego son muy diferentes. Y aquí Hechos solo recuerda el bautismo del Espíritu Santo. Y lo menciono para aclarar esta idea de Lucas, que Jesucristo dijo, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados solamente en el Espíritu Santo, no en fuego. Y vamos a aclarar qué significa cuando dice en Hechos que las lenguas fueron como fuego entre ellos. Es otra idea totalmente diferente. Pero por si ahí alguna vez han pensado o han creído, usted no desearía ser bautizado en fuego. Por eso debemos arrepentirnos ante el Señor. Y el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, nos bautiza únicamente con el Espíritu Santo. Y esa es la promesa del Señor. Ahora vimos dos recordatorios que nos ayudan o que nos motivan a proclamar el mandato del Evangelio. Hermano, estos dos recordatorios que Lucas le escribe a Teófilo también son para ti. El ministerio de Cristo está cerca, es palpable también en tu vida, pero la promesa que Él ha hecho también es una promesa para ti. El Señor dice que todo aquel que se arrepienta va a ser del Padre. Todo aquel que entregue su vida, que crea en Cristo como el único y verdadero, va a poder tener una relación con el Padre. Por lo tanto, lo primero que tú te debes preguntar, hermano, es si tú te has arrepentido verdaderamente. Si tú verdaderamente has creído este ministerio de Cristo, un hombre que vivió perfectamente sin pecado, pero que murió por tus pecados y los míos, y que con el poder del Padre y del Espíritu Santo resucita al tercer día. Resucita para darnos vida. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él dio de su amor. Él mostró de su gracia en nuestras vidas. En que siendo aún pecadores, dice Romanos, Cristo murió por nosotros. Él nos dio el perdón en Jesucristo. Por eso el personaje principal sigue siendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tal vez muere, resucita y se va, pero Él no sale de la escena. Él no está apartado no debe estar apartado de tu vida y de la mía. Por eso, querido hermano, yo te quiero exhortar y te quiero motivar a que en primer lugar vivas el Evangelio en tu corazón. Que el Evangelio, antes de que sea manifestado, si das alguna clase, si enseñas a tu familia, que sea manifestado en primer lugar en tu corazón. Para que ese sea el testimonio que Dios utilice y para que ese sea
el testimonio que Dios apruebe la enseñanza y lo que tú estás dando. Cuando tú quieres predicar a alguien, le quieres enseñar acerca del Evangelio, le quieres corregir alguna conducta, recuerda que en primer lugar tú debes vivirlo. Tú debes de hacerlo. Porque a veces podemos convertirnos como estos fariseos, de exigir, mandar, ordenar, pero no vivir. Y lo que el Señor está interesado es que en primer lugar vivamos y recordemos su ministerio, pero también su promesa. Tú y yo estamos capacitados para poder proclamar el Evangelio de Dios. No, hermano, es que me cuesta hablar, me da pena. No, hermano. Si el Espíritu Santo está en ti, ese Espíritu Santo te capacita y te ayuda a poder predicar el Evangelio. Claramente tenemos que prepararnos, leer la palabra de Dios, tener algún plan. No es que vamos a hablar todo lo que se nos ocurra y empezamos a hablar tal vez de juicio y cosas que no tengan sentido. Tiene que haber un plan para enseñar el Evangelio. Pero todos somos responsables. Ir y predicar el Evangelio y enseñarles a las personas que guarden la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, que amen la palabra de Dios. Y por la gracia del Señor y la misericordia de Él te involucra a ti y me involucra a mí en este ministerio, en esta gran obra. ¿Cómo responderemos, hermano? ¿Cómo responderemos ante el mensaje poderoso y glorioso del Señor Jesucristo? Y el Señor Jesucristo dijo, aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo también los negaré delante del Padre, pero aquellos que me confiesen delante de mi Padre, yo los confesaré. Tú tienes una tarea este día y hasta que se acaben tus días, proclamar el Evangelio de Dios, hablar acerca del reino de Dios, ese reino que todas las personas anhelan y quieren. ¿Cuántos no quisiéramos ver una Honduras estable, próspera, tranquila? No la vamos a tener, pero en Cristo sí vamos a tener un reino, sí vamos a tener paz en nuestras vidas. Por eso nuestras vidas tienen que apuntar al único y Dios verdadero. Amén. Oramos. Nuestro Dios y Padre, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites, Señor, poder venir a tu palabra. Gracias por este libro de Hechos. Gracias, oh Señor, por hablar a nuestros corazones. Recordarnos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio que nos da ejemplo, que nos da ánimo, Señor. Un ministerio que nos da gracia porque nos has involucrado, Señor, a continuar la tarea que Él empezó de buscar y rescatar los perdidos. Nosotros somos parte de eso, Señor. Muchísimas gracias. A veces te fallamos en esta labor, a veces tenemos temor de esta labor, pero sabemos, Señor, que tu promesa nos confortará, que el Espíritu Santo actuará en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos dará valor y poder para hablar de tu palabra, Señor. Que Él sea el que guíe nuestras conversaciones, que Él sea el que dirija nuestros pasos, Señor, hacia quién predicar el Evangelio, hacia cómo consolar y confortar, Señor, un alma que está dolida por el pecado, Señor. Ayúdanos, oh Señor. Y oramos, Señor, para que el libro de Hechos siga hablando a nuestras vidas y sigamos, Señor, siendo parte de la iglesia, de esta iglesia que actúa y trabaja, no de una iglesia, Señor, que está de brazos cruzados y que está rendida, Señor, sino una iglesia activa y dinámica, una iglesia, Señor, como tú quieres que sea. Oramos por nuestra iglesia Bautista Galeras. Bendito seas, Padre. Oramos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.